Bueno, buenas tardes. Soy Máximo Cavazzani, CEO y fundador de Thermax, creador del juego Preguntados. ¿Alguno conoce Preguntados? Bien, el que lo conoce, bájeselo ahora, por favor. Bueno, les voy a dar algunos números del juego, que son bastante impresionantes. Hoy es uno de los 10 juegos más jugados del mundo. Tiene 10 millones de usuarios activos diarios. Prácticamente en toda Latinoamérica, es el juego número 1, en Estados Unidos y Canadá está en el top 20. Se mandan, por ejemplo, 100 millones de mensajes por día a través del chat de Preguntados. Se mandan 200.000 preguntas por día en la fábrica de preguntas. Para los que no saben, es un juego de preguntas y respuestas al estilo de trivia, que es asincrónico, que quiere decir que se puede jugar varias partidas al mismo tiempo y que no necesito terminar una partida para empezar otra. Bueno, la verdad que es un gran éxito, pero en realidad vengo a contarles un poco la historia de cómo llegué hasta acá para que entiendan la historia de un emprendedor y mi visión acerca de lo que es ser un emprendedor, que por ahí es un poquito diferente a la que por ahí están acostumbrados. Voy a contar la historia primero, una reflexión y después me gustaría que me hagan unas preguntas porque por lo general las mejores cosas surgen de las preguntas. Bueno, la historia empieza hace 11 años más o menos, cuando tenía 18, decidí estudiar ingeniería informática, soy ingeniero informática. En el colegio me iba bien, pero nunca tuve mucha presión del colegio, entonces nunca aprendí a estudiar. Tenía problemas de... No podía sentarme a estudiar y me empecé a dar cuenta que eso era un limitante para lo que yo quería hacer, que era algo trascendental, como quizás cualquier emprendedor. No poder empezar y terminar las cosas es algo complicado porque uno tiene ideas, empieza con las ideas y después de un tiempo, no sé, se cruza otra idea por la cabeza, veo algo que me frena y no me permite continuar. Entonces empecé a pensar qué podía hacer y los primeros proyectos lo que me pasaba era eso, empezaba un proyecto y no lo podía terminar. Empecé a ver una primer barrera en algo que quería hacer. Bueno, pasó el tiempo, más o menos por la mitad de la carrera, dije, bueno, voy a hacer un proyecto y me voy a proponer empezar y terminarlo. Ese proyecto se llamó tusemana.com, que era básicamente un lugar en donde uno ponía su nombre de usuario y contraseña de la facultad y armaba todo el plan de estudio como en un Google Calendar. La verdad que era algo muy bueno porque es algo que teníamos que hacer todos los meses y era bastante tedioso y bueno, estuvo bueno. Lo empecé, me costó un montón, pero lo terminé. El proyecto no quedó no fue nada importante, pero yo sentí que algo había cambiado en mí. Sentí que había vencido una barrera. Después en unos meses, yo compré y vendí acciones en ese momento, tenía alrededor de 22 años. Sí, es raro que un chico de 22 años compre y venda acciones, ya me lo dice todo el mundo, pero lo hacía. Y un día mi papá me regaló un BlackBerry Pearl, que era el primer teléfono que vino con internet en Argentina. Se lo habían regalado y me dijo, toma, mira con esto las acciones. No sé si recuerdan, el BlackBerry Pearl, complicado de decir también, tenía una pantallita así. Imagínense lo que ver una pantalla enorme de un sitio de acciones en una pantallita así. Y aparte con Edge, o sea, tardaba 2 años, tenía que poner el nombre de usuario, contraseña. Imposible de usar. Pero dije, bueno, la información en realidad es poca la que tengo que ver. Y dije, voy a hacer un programa en donde mi computadora baje toda la información y a mí me mande solamente la información que tengo que ver. Lo hice, tardé un par de días y estaba sentado en la facultad, me sentaba así abajo del pupitre mientras hablaba la profesora, que nunca le prestaba atención, por supuesto, y miraba y yo decía, no puedo creer lo que está pasando, o sea, estoy teniendo una información útil apretando un botón. Claro, yo se los cuento hoy y les parece obvio, porque vivimos en un mundo de apps, pero en ese momento, el mundo pre-iPhone, nadie lo pensaba. Y yo me di cuenta ahí que tenía algo en la mano que estaba bueno. Y bueno, a los 6 meses, Steve Jobs anunció que se iban a poder hacer apps para el iPhone, que fue el primer smartphone de verdad que hubo. Y dijo, bueno, me voy a poner como meta hacer una aplicación para que esto lo pueda usar cualquiera. O sea, que puedas poner tu nombre de usuario y contraseña. Yo me daba cuenta que el iPhone ya era una computadora, no era un teléfono. Era una computadora chiquitita, con una interfaz. Me lo puse a programar y en la mitad, constantemente, llegaba un momento en donde no podía seguir. O sea, no se puede, no podía escribir una línea de código. Pero dije, bueno, tengo que seguir. Y encontraba la forma. Era un lenguaje que nunca había programado, se llama Objective-C, es el lenguaje en el que se programan los iPhones, o se programaban hasta hace poco. Y bueno, empecé a seguir, y un día tuve una aplicación de iPhone. No lo podía creer. Eso que yo había ideado y había pensado, lo tenía en un iPhone. Por algunas razones complicadas de explicar, un broker que se llama Ameritrade, que es el broker de acciones más grande del mundo, se interesó en la aplicación y me ofreció
un arreglo en donde a mí me dan una parte de las comisiones de las transacciones. Yo pensaba que la aplicación iba a ser muy popular y me daba cuenta que el arreglo era un buen arreglo para mí. Entonces accedí y terminé de hacer la aplicación, la parte de comprar y vender, terminé de pulirla y la terminé lanzando el 11 de septiembre de 2008. Un gran año para la bolsa de New York, el 11 de septiembre de 2008. El 2001 había sido bastante malo, pero ese año, el 11 de septiembre fue un gran año. Yo la lancé hacia el mundo como lanzamos todas nuestras aplicaciones, porque la verdad que la lanzamos ahí, esperamos que pase algo. Y ellos me preguntaron qué nivel de usuarios yo consideraba que la aplicación iba a ser un éxito. Y yo dije 10.000. Ellos dijeron, si tiene 2.000 usuarios para fin de año, la vamos a considerar un éxito. Tuvo 20.000 y al año tuvo 500.000. Obviamente se transformó en un hito, fue la primera aplicación del mundo para comprar y vender en acciones y me permitió a mí, a ver, voy a hacer un hincapié acá. Imagínense gente con 100 o 200 millones de dólares en una cuenta, manejando su cuenta en una aplicación que yo hacía en calzones en mi cuarto. ¿No? Recibía mails como, acabo de apretar un botón y acabo de perder 60 millones de dólares. Voy a demandar a tu compañía. Y yo decía, ¿quién vas a demandar? ¿A quién vas a demandar? Pero sí me empecé a dar cuenta que si bien lo que estaba haciendo no lo podía creer, tenía un límite. No importa qué tan capaz sea uno, tenemos un límite. Y el próximo paso claramente era formar una compañía. Y bueno, me faltaba un año para terminar la universidad, no aguanté y 6 meses antes de terminarla fundé mi compañía, Ethermax. Un nombre egocéntrico como me gustan a mí. Y bueno, fundé mi compañía y ¿qué pensaba? Imagínense, me comía el mundo, ¿no? O sea, tenía la primera aplicación del mundo para comprar y vender acciones, con el broker más grande del mundo. Ahora voy a cualquier banco y me la van a tener que comprar. O sea, me voy a llenar de plata vendiéndole esto mismo a todo el mundo. Entonces, contraté un par de personas, empecé a contratar un poco más, me empecé a parar. Lo que venía de Ameritrade me servía para seguir creciendo. Probé con uno, probé con otro, sí, todo el mundo muy interesado. La cuestión es que nunca le puedo vender la aplicación a otra persona. Esa es la verdad. Primer golpe que te da la vida. Una de las cosas que yo pensaba en ese momento es, ¿será que lo mejor que hice en mi vida lo voy a haber hecho a los 22 años? Eso es un miedo que yo tenía. Porque cuando uno tiene el éxito tan pronto, en realidad es un poco mentiroso, porque yo lo venía buscando hace un montón, pero bueno, era claramente muy joven. Y bueno, dije, no, bueno, alguna forma tiene que haber, y probaba. Y un día vino un tipo de una startup en Estados Unidos que me vino a vender una cosa y nos metimos en eso y no funcionó. Y traté de hacer aplicaciones, bueno, si no se lo puedo vender a nadie, voy a hacer aplicaciones financieras para el usuario final y tampoco funcionó. Y empecé a crecer porque yo quería crecer y hacíamos cosas muy copadas, pero no podía convencer a nadie de que invierta en una aplicación. Hasta que un día estaba sentado, de vuelta, como cuando estaba en la universidad, así, y tenía 30 empleados. 30 personas que dependían de mí y toda la plata que entraba por Ameritrade. No tenía una fuente más de entrada de plata. Y dije, una de las cosas que yo siempre decía en mi empresa es, nunca voy a hacer un juego. ¿Por qué no? Porque hacíamos cosas que estaban en otro nivel. Nosotros teníamos protocolos de information security, hacíamos otro tipo de cosas. En esta empresa no se va a hacer un juego hacen los giles, decía yo. Y un día me senté conmigo mismo y decidimos, los dos, que éramos unos giles y que teníamos que empezar a hacer una aplicación que no tuviese ese intermediario. Nosotros hacíamos cosas copadas y la gente no lo compraba. Bueno, vamos a vendérselo al público. ¿Y qué aplicación necesitamos? Necesitamos una aplicación masiva, nos decíamos uno al otro. ¿Y qué hay más masivo que un juego? Le respondía uno al otro. Y bueno, dije, bueno, vamos a hacer un juego. Vamos a probar. Y bueno, empecé a pensar qué tipo de juego podía ser. Empecé a pensar que tenía que ser social, quería apuntar al mercado hispanoparlante porque me parecía un mercado suficientemente grande como para que sea atractivo, pero no siendo lo saturado que estaba el mercado angloparlante. Y así programé yo la aplicación al principio porque quería que esté exactamente como yo quería. Y así nació Apalabrados. Apalabrados fue mi primer juego. Nunca habíamos hecho un juego, entonces yo busqué un juego que se adaptara a lo que nosotros hacíamos bien. Es decir, no busqué hacer un juego con laberintos 3D o con supergráficos. Busqué hacer un juego que se pareciera a lo que veníamos haciendo, a una aplicación que tuviese mucha parte de servidores,
que tuviese una interfaz limpia, que se manejara se programara nativamente, digamos, no con algún framework de juegos. Hacía palabrados, lo tiré de vuelta, lo volví a tirar en el mundo. Yo, iStock Manager era la aplicación que les contaba antes, los downloads los contaba de a cientos, ¿no? 200, 300, 500 downloads por día. Entonces lancé la aplicación al mundo, empezó a ir más o menos al principio y de repente vi que se disparó. Y empecé a contar los downloads de a decenas de miles. 10.000, 15.000, 20.000 downloads por día. Hasta que un día estaba en la oficina y me llama alguien y me dice: hola, te queremos invitar a una charla en Madrid. Le digo: no, flaco, yo no puedo, estoy acá en Buenos Aires. No, pero queremos que vengas, es una charla muy importante porque va a haber un montón de gente. ¿No me entendés lo que te estoy diciendo? Estoy en Buenos Aires, no puedo ir a la charla en Madrid. Pero te vamos a dejar que hables. Estoy en Buenos Aires, pero te vamos a pagar el pasaje. Ah, bueno, entonces sí, obviamente. Manden el pasaje, no hay ningún problema. Bueno, y un día, después de unas cuantas horas de vuelo, llego a Madrid, estaba lloviendo, y entro al hotel que me correspondía, ¿no? Y veía que había todo un quilombo ahí de gente, como organizaciones, ¿vieron? Cuando así están gente con cosas colgando y hablando en diferentes idiomas, y la persona me hablaba en inglés, estaba en Madrid, me hablaba en inglés, y le digo: flaco, hablo en español. Bueno, me seguía hablando en inglés, me siguió hablando en inglés todo el viaje. Me dice: ¿y quién sos? Soy Máximo Cavazzani. Imagínense el jet lag, soy Máximo Cavazzani, acabo de llegar de Buenos Aires. ¿Máximo Cavazzani? ¿Pero eres la persona más buscada de España? Y le digo: ¿qué? Sí, acá está. Me agarra la mano a alguien, me lleva a un club de Scrabble, un periodista del diario El País, y me empieza a hacer una nota. Cuando termina la nota, me pide sacarse una foto conmigo y el camarógrafo hace lo mismo. Todo ese viaje, que van a haber sido 5 días, me hicieron 40 notas. El diario El País me hizo 3, por ejemplo. Apalabrado fue la marca en el 2012, fue la aplicación que más se bajó en España durante 2012, más que Twitter, más que WhatsApp. Fue la marca que más creció durante ese año, fue un hito. Una de las cosas que tenía España, o que tiene, que es el tercer país en penetración de smartphones del mundo, después de Corea y Singapur. O sea, básicamente, en ese momento a mí me llamaba, yo decía: mamá, todo el mundo tiene un iPhone en la mano, en el subte, cosa que hoy pasa en Latinoamérica, pero en ese momento no pasaba. Bueno, fue un suceso, y de vuelta volví a estar en la cima de la ola. Ahora dije: ya está. Ahora cualquier cosa que haga va a ser muy fácil, lo vendemos, lo tiramos, somos lo que somos apalabrados, por favor. Seguimos haciendo, hicimos un segundo juego y no tuvo el mismo impacto que el primero. El juego estaba mucho mejor. Habíamos aprendido un montón de cosas. El segundo juego se llama Mezcladitos. Muchísimo mejor. O sea, yo estaba muy orgulloso del producto, pero no le fue bien. Dije: bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Todo esto que les hablo, pasan 6 meses, ¿no? O sea, cada cosa que voy diciendo. Segundo juego, Bingo Crack. Me fui de lo que estaba haciendo, peor le fue a Bingo Crack, desgraciadamente. Pero un juego que introducimos personajes, ya Bingo Crack tenía personajes, tenía ¿cómo se llama? Threads, o sea, era sincrónico. O sea, era otro tipo de juego con mucha más tecnología. Por ejemplo, en Preguntados, en Apalabrados, la primera versión que hicimos, a los 50.000 usuarios activos diarios, colapsó el server. No funcionó más. Lo hicimos de nuevo. Vamos. 200.000 usuarios activos diarios. Colapsó el server de vuelta. Pero después encontramos una forma de que funcione. Apalabrado llegó a tener 1.2 millones de usuarios activos diarios. La verdad que para un juego es una cosa muy importante. Y al día de hoy tiene alrededor de 1 millón. Se creó una comunidad dentro de Apalabrados. Bueno, me volvía de Madrid. De Barcelona. Después de un par de años, a mediados de 2013 volví y necesitaba algo nuevo. Y yo veía que no íbamos para ningún lado. De vuelta me había encontrado en el mismo lugar que me había encontrado varias veces antes. Y bueno, dije: a ver, vamos a empezar de cero. Tenemos un montón de cosas desarrolladas. Tenemos que agarrar algo que le guste a la gente. Preguntas y respuestas. Le gusta a todo el mundo. Pero bueno, le gusta a todo el mundo y está lleno también de preguntas y respuestas. Pero me di cuenta que había una cosa que nadie había resuelto. Yo le preguntaba a todo el mundo: che, ¿te gusta este juego de preguntas y respuestas? Sí, es divertido, pero las preguntas se repiten. Es divertido, sí, pero me hacen preguntas de España. Yo vivo acá en Argentina, no tiene nada que ver. Dije: claramente el problema es el contenido, ¿no? Piensen en Twitter, piensen en Facebook, ellos no generan contenido.
Ellos generan herramientas. Entonces dije, tenemos que encontrar una solución para esto. Mi solución fue algo que se llama la fábrica de preguntas. Básicamente es que la gente mande preguntas y de alguna forma de todas esas preguntas se filtre y las preguntas de los usuarios sean las que están después en el juego. Es algo complicado, pero lo logramos hacer. No me voy a poner ahora a poner en detalle, pero fue un desafío de ingeniería realmente importante. Fue la primera vez que realmente hicimos algo que nadie había hecho antes en el mundo. Hicimos algo realmente muy original. ¿Y qué es lo que pasó? Permitió que cada país tuviese sus preguntados. Hay un preguntados en Argentina, un preguntados en Uruguay, hay un preguntados en España. Son diferentes las preguntas. Las comunidades generan su propio preguntados. Se mandan, como le dije, 200.000. ¿Entienden el número 200.000, no? 200.000 preguntas por día, de las cuales filtramos 199.000. Una de cada 3 ya está repetida. La base de datos hoy tiene 12 millones de preguntas. Y tenemos más de 10 personas trabajando solo en las preguntas. Desde la inteligencia artificial para manejarlas y para filtrarlas automáticamente, porque nuestro ideal, ¿cuál es? Que no haya humanos en el medio. Hasta gente que está mirando que en Nicaragua está de moda tal cosa y bueno, tenemos que hacer una pregunta de eso. Bueno, esa es un poco la historia de cómo llegué hasta acá. Es bastante más larga y tiene partes que no me acuerdo, pero bueno, eso es lo que le puedo contar. Cuando me invitaron la primera vez a Madrid, fue la primera vez que me hicieron dar una charla. Me invitó Movistar y di una charla. Y como lo improvisado que soy siempre, no tenía nada que decir. Llegó un momento que me subí y tenía como ustedes un público enfrente. Y dije, bueno, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Algo que le venga bien a mi empresa? ¿Algo que le venga bien a las personas? Y dije, voy a hacer algo que nadie hace en las charlas de emprendedores, que es decir la verdad. Por lo menos mi verdad. Yo nunca escuché decir lo que yo experimenté como emprendedor de la boca de nadie. Y está bien porque por lo general las charlas de emprendedores buscan motivar. Pero lo cierto es que ser emprendedor es una mierda. Les explico por qué. Les explico por qué ser emprendedor es una mierda. Y obviamente se los digo siendo emprendedor y lo continúo haciendo, pero ser emprendedor significa... ¿Qué es ser emprendedor? Es emprender, es hacer nuevo camino, es hacer cosas que nadie hizo antes. Por lo tanto, es hacer cosas que nadie quiere hacer. ¿No? Yo soy programador, yo soy ingeniero informática, me encanta programar. Pero a mí no me gusta hablar con abogados, hablar con contadores, hablar con empleados, hablar con clientes. ¿A alguien le gusta hacer eso? Probablemente a alguien sí, pero seguramente hay otras cosas que no le gusta hacer. O sea, tener que ver cómo expandimos la oficina. La verdad que es una mierda, es un día a día de mierda y que encima nadie te garantiza que le vaya a ir bien, cuando encima la probabilidad de que te vaya bien es bastante pobre, porque el 95% de las empresas quiebran en el primer año o en el tercer año, nunca me acuerdo esa estadística, pero algo así es, alguno de ustedes la sabrá. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hago? Me volví a preguntar a mí mismo. ¿Por qué lo sigo haciendo? Y es porque para poder ser emprendedor tenés que saber de todo. Tenés que saber todo, no de todo. Y eso hace que vos te puedas enfrentar a casi cualquier problema de la vida después. Y no importa lo que uno esté haciendo. Uno todo el tiempo le vienen cosas con las que no tuvo relación antes. Por ejemplo, una cosa que me pasó, alguien me registró la marca Palabrados en juguetes en España. Tuve que aprender de marcas y patentes. ¿Saben lo aburrido que es aprender de marcas y patentes? Y lo tuve que hacer y hoy es algo en lo que ya construí y ya es algo automático. Cada vez que sacamos un juego, registramos, gastamos miles de dólares en registro, pero ya tenemos esa parte resuelta. Así pasa casi con todo. Entonces, traté de pensar cuál es el proceso que hace de un emprendedor y cuál es el proceso que debería ser para que sea un buen emprendedor. La primera cosa que les dije a las personas esa vez en España, en 2012, fue la primera regla que yo me quedé, que es hagan. Parece una regla muy simple. De hecho, las reglas más importantes de la vida son simples, lo difícil es seguirlas. Pero hacer. ¿Por qué hacer? Por lo general nosotros tenemos una idea. Pensamos hacer cualquier cosa. No, yo tengo la idea de hacer una plataforma que conecte a Facebook con Twitter y buscamos que de así se mezcle Google Maps. Hacelo. Cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que del dicho al hecho hay un largo trecho y que muchas de las cosas que vos suponés no son como vos crees que son. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
indefectiblemente. Y se lo digo a todos los que están acá. Cuando traten de hacer algo, lo primero que les va a pasar es que lo van a hacer mal y van a fallar. No es para desmotivarlos, es para que lo sepan. Porque si ustedes no lo saben, cuando les pase, no les va a servir de nada. Porque primero no les va a dejar nada. Segundo, van a tratar de buscar una excusa externa a lo que les pasó. No, es culpa de Cristina. Por ejemplo. No, me cagó mi socio. No, es que claramente llegamos tarde y Google nos cagó. Es así. Entonces, hagan, y ahí es donde viene la segunda parte, que es reflexionen honestamente. ¿Qué significa reflexionar honestamente? Sean objetivos. ¿Se dieron cuenta que a veces algunas personas, cuando tienen que dar argumentos de algo, primero piensan su conclusión y después piensan los argumentos? ¿No? Por ejemplo, pensemos en partidos políticos, por ejemplo. ¿No? El gobierno de turno del que yo soy simpatizante saca una ley. Entonces ya pienso cómo justificar eso. No pienso primero el argumento y después la conclusión. Lo hago al revés. Eso no es ser objetivo. Si ustedes quieren realmente entender por qué están fallando, tienen que ser objetivos. Lo más objetivos que puedan, por supuesto. Y eso también se aprende. Entonces, la segunda regla, aparte de hacer, es reflexionar objetivamente. Y la tercera es obvia, es cambiar. O, ¿cómo era? Transformar, si quieren algo un poco más técnico. Transformarse, más que nada. Porque lo único que no van a poder cambiar a lo largo de toda su carrera como emprendedor es a ustedes mismos. Por eso yo me sigo dando bola cuando me hablo. Porque igual voy a estar acá. Entonces, esas son las tres reglas. Parecen simples. Pero si yo les digo, ¿cuál es la regla para adelgazar? Y dejar de comer. Parece simple, pero no lo es. Bueno, entonces, el ejercicio de estas tres reglas y la iteración, lo que hace es aumentar su probabilidad de éxito. El éxito es una probabilidad. Ahora, tenemos que entender que las probabilidades tienen un sentido. Hay una probabilidad de que yo salga y un toro me atropelle y me mate. Cuando yo salgo. Hay una probabilidad. Muy baja, pero la hay. Ahora, uno tiene que entender que sí, a este pibe le fue bien, a tal pibe le fue bien. Y hay una parte de suerte, por supuesto. De la misma manera que cuando tiro una bola en la ruleta, tengo una parte de suerte. Ahora, si tengo todos los números menos el 0 y me sale el 0, no es lo mismo que si tengo el 0 y no sale el 0. ¿No? Entonces, en lo que podemos trabajar es nuestra probabilidad de éxito. Y nuestra probabilidad de éxito depende de cómo yo fui volteando todas las barreras, todos esos pequeños puntos porcentuales de probabilidad que hacen que a mí me vaya mal. Si yo, por ejemplo, nunca tuve problemas con marcas y patentes antes, cuando tengo un problema de marcas y patentes, eso me va a hacer fallar. Si yo, por ejemplo, soy demasiado ansioso para hacer las cosas, bueno, eso me va a hacer fallar. Ustedes tienen que ir viendo cuáles son sus barreras, pero lo tienen que hacer objetivamente. Tienen que todos los días entender sus barreras y después todos los días hacer algo de a poquito para transformarse, como le gusta decir a mi novia. Yo digo cambiar, ella dice transformarse. Es tan simple como eso y tan difícil como eso. Cambiar lleva años. Yo desde que tengo 18 años que trato de ser menos vago. Yo tengo 29 y estoy mucho mejor. Y hasta ahí. Y a todos ustedes, yo estoy seguro que cuando yo les hablo, piensan cuál es su cosa. Desde su cosa muy importante hasta cosas más chiquititas. Por ejemplo, una de las cosas que me pasaba a mí es... ¿Hace cuánto estoy hablando? 1 minuto. ¿Qué estaba diciendo? Una cosa que me pasaba a mí es que cuando, por ejemplo, mi diseñador gráfico venía con algo que me parecía una mierda, yo le decía que era una mierda. Pero no era muy constructivo eso. Porque mi diseñador gráfico no era el peor, digamos, era lo que había y sigue siendo lo que hay. Entonces, aprender que no está tan bueno, pero podemos ir por otro lado, a veces es mejor. Es prueba de error, claramente nadie nace sabiendo, pero digo, les doy ejemplos para que entiendan en todos los lugares en donde uno puede fallar o puede no entender, o no querer leer un contrato. ¿Les pasó? Quizás alguna vez alguno firmó un contrato sin leerlo. ¿Sí? Ya te va a pasar. Hay que aprender a leer los contratos, por ejemplo.
Y eso se paga con sangre, se los digo por experiencia personal. Entonces, nada, si les queda algo de esta charla, más allá del caso de éxito, porque así como, acuérdense que por cada boludo como yo que está hablando, hay otros que les fue mal, hay muchos más. Entonces no es tan importante el caso de éxito, o cómo llegué yo hasta acá. Yo llegué hasta acá, no lo sé, pero lo que sí aprendí es las cosas que funcionan por lo general y lo que no funciona. Lo que funciona es hacer, no quedarse pensando. Lo que funciona es reflexionar objetivamente y entender las barreras que me están separando a mí del éxito o que me están bajando la probabilidad. No echarle la culpa al resto. Y lo que funciona es hacer un plan para cambiar esas cosas, para transformarlas en el tiempo, porque nadie cambia de un día para el otro. Nadie. Nada se cambia de un día para el otro. Tiene altibajos. Entonces, hago, reflexiono y me transformo. Bueno, gracias. Ahora, si alguno quiere hacer una pregunta. ¿Alguno tiene una pregunta? No sean tímidos, por favor. Yo me tomé el buquebús hoy a la mañana, me levanté a las 5 de la mañana. Sí. Máximo, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu experiencia de haber vivido, contás tu camino, tu experiencia solo, ¿no? ¿Por qué no elegiste hacerlo acompañado o por qué sí lo harías tal vez en un futuro? ¿Y qué beneficios, desventajas ves en ese tema? Bien, es una buena pregunta. Lo hice solo, primero porque lo pude hacer. Por ejemplo, no necesité capital para fundar mi empresa. Mi empresa es rentable desde el día 1. Es rentable desde que estoy programando en calzones en mi cuarto. Pero si no, tendría que haber quizás estado con algunas otras personas, como para, bueno, somos 3 pibitos programando y vamos viendo qué hacemos. Tiene la ventaja de poder tomar decisiones, que es una ventaja y una desventaja porque te equivocas solo. Sí está bueno tener gente para poder reflexionar tus ideas, para que te contrasten. Yo tengo una mano derecha muy importante, que quiere acompañarme en la facultad y sirve un montón. Y como todo en la vida, cuando te da por un lado, te saca por el otro. Por ejemplo, yo no necesito inversores, con lo cual nunca estuve en una ronda de inversores. No sé lo que es. No sé lo que es tener que convencer a un boludo que me presta plata para que me preste más. Pero bueno, tampoco lo aprendí a hacer. Es una barrera que yo no volteé todavía. Si el día de mañana tengo algo que me requiere hacerlo, no lo voy a haber hecho. Entonces, por lo general, creo que es más simple hacerlo con otra persona. Las ventajas que tiene, bueno, es que te quedas con todo, básicamente. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Ahí. ¿Micrófono? Grita igual, te escuchamos. Vos contás un poco como ir volteando las barreras de lo que te puede salir o lo que todavía uno no está preparado. Pero por otro lado, tu caso en realidad me parece que hiciste un poco lo contrario. Empezaste a hacer sin estar preparado, sin saber de marcas, de patentes y probablemente un montón de cosas, y fuiste en el camino. Entonces, ¿qué recomendás? Porque por ahí están los emprendedores que tienen una idea y antes de hacer nada se ponen a estudiar de todo un poco y de repente paraliza y están como mucho tiempo en la etapa de proyecto, o salir a hacer, aunque a uno le falte casi todo de conocimiento, y ver qué sale. Y se le pifiás. No, bueno, definitivamente salí a hacer. De hecho, yo antes de hacer la aplicación para comprar en acciones, hice 10 proyectos, 9 no los terminé. Y el 10º que les conté, lo terminé y no funcionó. Siempre es mejor hacer. Obviamente que, a ver, cualquier cosa que a la gente les diga, incluso yo, en este momento, se los digo hasta de lo que les digo yo, hay que tomarlo con pinzas, es un concepto. Yo le digo mañana, el que madruga Dios le ayuda. ¿Quiere decir que porque te levantás temprano te va a ir mejor que...? No, no sé, es un concepto. Es un concepto. Por lo general, lo que voy es que lo primero que le pasa a la gente es que está pensando, no, a ver si registro, me están robando la idea. Tu idea no vale nada, las ideas no valen nada, muchachos. ¿Saben? No valen nada las ideas. Yo tengo ideas todos los días, no valen nada. Lo que vale es la capacidad de transformar las ideas en realidad. Y eso es un ejercicio. O sea, tenés que salir a hacer. Obviamente no puedes hacer todo el tiempo, pero es importante que hagas, que te reflexiones, que te sientas mal también porque fallás. Porque que envidies a los demás. Envidies al que le va bien. La envidia es muy importante en una persona. Entonces,
Y lo digo en serio. Lo digo en serio. Porque te hace tratar de aspirar, te hace tener... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por plata? Yo podría estar tirado en Miami tomando una caipirinha en este momento. Yo no lo hago por plata. Lo hacemos porque es desafiante. Porque queremos ser algo más. Porque queremos... ¿Saben cuál es mi definición de éxito? Es ser la persona que hubiese admirado cuando hace 10 años. Eso para mí es para mí el éxito. Y para admirar uno tiene que mirar y también tiene que envidiar un poquito. La admiración es una forma de envidia, de alguna manera. ¿A quién envidias hoy? Envidio a los chicos de WhatsApp, envidio a Mark Zuckerberg, envidio a Elon Musk, envidio a Steve Jobs, antes. envidio a toda la gente que le va bien en lo que hago, por lo general. También en lo que no hago. Envidio a gente que tuvo ideas geniales como Mohamed Yunus. Por ahí muchos no lo conocen, pero es una historia digna de conocer. Los envidio y los admiro al mismo tiempo. Me encantaría ser uno de ellos. Y sé que para eso es un trabajo que requiere... No es... Por eso, en otra charla la gente me preguntaba, no, pero vos decís que en realidad trabajar no está tan bueno y no puedes disfrutar. No está tan bueno, ¿no? Porque para hacer cosas importantes hay que hacer todo y no te puede gustar todo. Y si te estás disfrutando demasiado tu trabajo, es porque estás haciendo lo que querés y no lo que tenés que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y disfrutar el resto de la vida. Cuando te vas a tu casa, el fin de semana, lo que sea. Pero en el trabajo hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacerlo. Y si no te importa, si no, sé otra cosa. Sé ingeniero, sé médico, un trabajo. Pero si quieres ser emprendedor, si quieres ser un buen emprendedor, tenés que hacer lo que hay que hacer. Y la mayoría de las veces no es lo que querés hacer. ¿Te contesté la pregunta y un poquito más? ¿Alguna otra? No veo nada, así que hablen. ¿Ahí? No, se está desperezando. Sí. De eso que decís que lo que hay que hacer, hay que hacer. ¿Cuándo decidís que lo haces vos o lo delegás? Es una muy buena pregunta. Una de las primeras cosas que me pasó a mí es que yo programaba en iPhone. Yo fui uno de los primeros programadores de iPhone porque antes no se podía. O sea, yo empecé cuando se empezó a poder. Con lo cual, mi primer empleado no sabía programar en iPhone. Se lo tuve que enseñar yo. Y al principio decía, bueno, a ver, ¿esto lo hago yo o lo hace él? Yo sabía que si lo hacía él, me iba a ocupar la misma cantidad de tiempo y lo iba a hacer la mitad de bien. Pero sabía que es una inversión. Delegar es una inversión, si uno lo piensa. Eso es algo que aprendí. Cuanto más específicas son las cosas, ustedes las tienen que tomar como un caso. En caso, les cuento lo que me pasó a mí. Delegar es importante. Yo lo vi a mi padre, por ejemplo, que tiene una fábrica de ropa, que tiene una fábrica de ropa muy exitosa, pero toda depende de él. Él es esclavo de su fábrica. Entonces no puede crecer. Yo fui delegando mi trabajo para irme un paso más arriba. Hoy no programo. Y el chico que le enseñó, el chico que fue enseñado, porque el que fue enseñado, que yo le enseñé, o sea, 4 pasos, programa mejor que yo. Todo programa mejor que yo ahora. Pero bueno, y ahora son automáticos. Yo me ocupo de otras cosas. Vengo acá a hablar boludeces y ellos siguen programando allá. Entonces, esa es una de las miles de cosas que aprendí en una empresa. Y la razón donde está el valor para mí, todas esas cosas que aprendí. Yo sé que hoy si me caigo en una isla y tengo que organizar un grupo de personas en una isla, lo puedo hacer. Sé que si tengo que resolver una cosa que no tiene nada que ver, bueno, lo puedo hacer porque estoy preparado para emprender. Entonces, eso es por el valor que tiene ser un emprendedor para mí. ¿Alguna más? Listo, me fui. Chao.